El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Bienvenidos a un episodio más aquí en Rigor Mortis. En esta ocasión les traigo la segunda parte de la historia de Mary Bell. Anteriormente ya conocimos la tormentosa relación que tiene con su madre y sus primeros asesinatos. ¿Serán los únicos? Bueno, tenemos que saberlo. Con ustedes el episodio número 10 de la segunda temporada en Rigor Mortis. Las investigaciones policiales justo habían comenzado. El encargado del caso fue el detective James Dobson, mismo que mencionó. Había una terrible gracia en todo ello, una terrible gentileza si se quiere, y de alguna manera la gracia lo hacía más, antes que menos, terrorífico. No sé qué le daba gracia de algo tan vomitivo, pero en fin. El detective presentía que el crimen lo había cometido un niño o un adolescente, por la forma tan torpe de haber despellejado el pene del niño, el cortarle el cabello y haberlo dejado en la escena, el haber dejado las tijeras en la escena y hacerle cortes en el cuerpo y no puñaladas. Así que movilizó a los policías para que interrogaran a los niños y jóvenes de edades entre los 3 y 15 años que vivían en las cercanías. A todos los interrogaron, incluyendo a Mary y a Norma, quienes comenzaron a actuar de manera muy sospechosa. Mary se portaba a la defensiva y evadía las preguntas con inteligencia, mientras Norma sonreía constantemente, como si todo se tratara de una broma. Poco a poco los nombres de los sospechosos iban desapareciendo de las listas, pero no el de Mary y Norma, por lo que fueron entrevistadas de nuevo. Mary otra vez evadía las preguntas, pero en esa ocasión decidieron presionar más en el interrogatorio. Por lo que la niña dijo que ese día que vio a Brian, también vieron a otro niño de unos 8 años, quien golpeaba al pequeño, y usaba unas tijeras. La niña, tratando de desviar la atención de la policía, inculpando a un supuesto niño, se inculpó a sí misma sin saberlo, pues describió de una manera tan detallada las tijeras que fueron encontradas en la escena, incluyendo la descripción de que estaban chuecas en la punta. Tijeras de las cuales nadie sabía que estuvieron ahí, pues la policía tenía como evidencia confidencial la existencia de estas. Además, que el niño al que se refería había ido en la mañana ese día al aeropuerto de Londres, por lo que quedó eliminado como posible cómplice del crimen. Mientras el interrogatorio con Norma solo confirmaba las sospechas que el detective tenía, pues Norma confesó que ese día Mary llegó muy entusiasmada con ella. Ahí le confesó que mató a Brian y la llevó a ver el cadáver entre los bloques de concreto. Ella le contó en el lugar. Apretó su cuello y le apachurré los pulmones. Así es como los matas. Norma, refiriéndose al cadáver, confesó. Sus labios estaban morados. Mary le pasó los dedos por encima y me dijo que lo había disfrutado. Ante esta confesión, Mary fue llevada a las 12 a.m. a la estación de policía para interrogarla de nuevo, pero no admitía absolutamente nada, pues estaba en el centro de atención por primera vez en su vida y estaba disfrutando por completo del momento. No se sorprendía, no se intimidaba y contestaba con una frialdad casi palpable. Les narro un fragmento del interrogatorio. Tengo razones para creer que cuando estaba cerca de los bloques con Norma, le dijo el inspector, un hombre les gritó a unos niños que estaban por ahí, y ustedes dos huyeron desde donde yacía Brian en el pasto. Este hombre probablemente te conoce. Él debe tener muy buena vista, repuso Mary. ¿Por qué necesitaría una buena vista?, le preguntó Dobson, seguro de que la chica estaba a punto de delatarse. Porque él era muy abusado para verme donde yo no estaba. Luego le informó al policía.
Ya me voy a casa. Esto es un lavado de cerebro. Obvio, el detective no dejó que se fuera, pero no tenía ninguna razón para detenerla. Mary agregó: no estoy declarando. Yo he hecho una gran cantidad de declaraciones. Siempre es por mí y por quien vienen. Norma es una mentirosa. Ella siempre intenta meterme en problemas. Finalmente, dejaron que se retirara, pues no tenían suficientes pruebas para inculparla. 3 semanas más tarde, se llevó a cabo el funeral de Brian, al cual asistió el detective Dobson. Al lugar asistió también Mary y cometió otro error, el cual esta vez sí le haría pagar por todo lo que había hecho. El detective Dobson declaró: Mary Bell estaba parada frente a la casa de los Howe cuando sacaron el féretro. Yo estaba, por supuesto, mirándola. Cuando la vi ahí, supe que no podía arriesgarme otro día. Ella estaba parada ahí, riendo y frotando sus manos. Yo pensé: Dios mío, tengo que encerrarla o lo hará de nuevo. La conducta tan aberrante de Mary, junto a cosas que se le habían salido decir en los interrogatorios, cosas como: Brian ya no tiene mamá, así que nadie lo va a extrañar. Esto, junto a una nueva sesión de interrogatorios con Norma, hizo que de nuevo el detective citara a Mary para interrogarla. Esta vez se le obligó a presentar una declaración formal, pues ya había declarado estar presente cuando Brian murió. La siguiente declaración dice lo siguiente, y la cito: Yo, Mary Flora Bell, deseo hacer una declaración. Quiero que alguien escriba lo que tengo que decir. Se me ha dicho que no necesitaba decir nada hasta que quisiera hacerlo, pero que cualquier cosa que dijera podría ofrecerse como evidencia. Brian estaba en la calle de enfrente, y yo y Norma caminábamos hacia él. Pasábamos junto a él, y Norma dijo: ¿Vienes a la tienda, Brian? Y yo dije: Norma, no tienes dinero. ¿Cómo puedes ir a la tienda? ¿De dónde lo vas a conseguir? Ella dijo: no seas metiche. El pequeño Brian nos siguió y Norma dijo: camina enfrente. Yo quería que Brian se fuera a casa, pero Norma se puso a toser para que Brian no nos oyera. Llegamos a Cross Hill Road, con Brian todavía delante de nosotras. Estaba un chico de color y Norma intentó iniciar una pelea con él. Ella le dijo: Prietito, te voy a dar una blanqueada, es hora de que te laves. El hermano mayor salió y la golpeó. Ella gritó: órale, ponte en guardia. El chavo se alejó y la miró como si estuviera loca. Llegamos al lado de la tienda Dixon y trepamos sobre la verja, quiero decir, a través de un hoyo próximo a la vía. Después yo dije: Norma, ¿a dónde vamos? Y Norma dijo: ¿conoces esta pequeña charca donde están los renacuajos? Cuando llegamos ahí había un gran estanque largo, con un gran hoyo y pequeños hoyitos alrededor. Norma le dijo a Brian: ¿vienes acá? Porque hay una señora que viene al número 82 y tiene cajas de dulces y cosas así. Todos entramos. Luego Brian empezó a llorar y Norma le preguntó si tenía dolor de garganta. Ella empezó a apretar su garganta y él empezó a llorar. Ella dijo: aquí no es donde viene la señora, es por allá, junto a esos grandes bloques. Nosotros fuimos hacia los bloques y ella dijo: tendrás que acostarte. Y él se acostó, al lado de los bloques donde fue encontrado. Norma dijo: levanta el cuello, y él lo hizo. Luego ella lo agarró del cuello y dijo: aflójalo. Ella empezó a manosear su cuello para arriba y para abajo. Lo apretó fuerte. Podrías decir que lo hizo fuerte porque las puntas de sus dedos se pusieron blancas. Brian forcejeaba y yo jalaba a Norma de los hombros. Pero ella se volvió loca. Yo estaba jalando su barbilla, pero ella me gritó. Para entonces ella había estrellado la cabeza de Brian en algo de madera o en una esquina de madera, y Brian estaba tirado sin sentido. Su cara estaba toda blanca y azulada, y sus ojos abiertos. Sus labios eran púrpuras, y estaba todo lleno de baba. Se convirtió en algo como espumoso. Norma lo cubrió y yo dije: Norma, no tengo nada que ver con esto. Debería delatarte, pero no lo haré.
La pequeña Lassie, una perra, estaba ahí llorando, y ella dijo: «No empieces o te voy a hacer lo mismo a ti». Seguía llorando y ella fue a tomarla de la garganta, pero Lassie le gruñó. Ella dijo: ya, no te aceleres. Fuimos a casa y yo llevé a la pequeña Lassie a casa y todo. Norma estaba actuando de manera rara, hacía caras nerviosas y estiraba sus dedos. Ella dijo: «Ese es el primero, pero no será el último». Yo entonces tuve miedo. Cargué a Lassie y la bajé sobre las vías del tren y tomamos por el camino de Crosswood Road. Norma entró a la casa y consiguió un par de tijeras y las puso bajo sus calzoncillos. Dijo: «Ve y consigue una pluma». Yo dije: «No, ¿para qué?». Ella dijo: «Para escribir una nota en su estómago», y yo no quise ir por la pluma. Ella tenía una cuchilla de afeitar. Regresamos a los bloques y Norma cortó su cabello. Ella intentó cortar su pierna y su oreja con la navaja. Trató de mostrarme que estaba filosa. Tomó la parte de arriba de su vestido donde estaba deshilachado y lo cortó. Le hizo un corte. Un hombre venía por la orilla de la vía del tren con una niña de largo cabello rubio. Él tenía una camisa a cuadros roja y unos jeans de mezclilla azul. Yo me alejé. Ella escondió la navaja de rasurar bajo un gran bloque de concreto cuadrado. Dejó las tijeras al lado de él. Ella llegó antes que yo al patio que está rumbo a Scotswood Road. No pude correr sobre el pasto porque traía mis chanclas negras. Cuando nos alejamos un poco, ella dijo: «May, no debiste hacer eso porque te vas a meter en problemas». Y yo no había hecho nada. Yo no tengo las tripas para hacerlo. Yo no podría matar un pájaro por el cuello o la garganta o lo que sea. Eso es horrible. Cuando subimos los escalones y llegamos a casa, estaba a punto de llorar. Yo dije: «Si Pat se entera, te matará». No importa haber matado a Brian, porque Pat es más como una marimacha. Ella siempre trepa en los viejos edificios y eso. Más tarde yo estaba ayudando a buscar a Brian y trataba de decirle a Pat que yo sabía que estaba entre los bloques, pero Norma dijo: «Él no está por ahí, él nunca va ahí», y convenció a Pat de que no estaba ahí. Me gritaron desde mi casa, como a eso de las 7:30, y me quedé ahí. Me levanté como a las 11:30 y nos paramos en la puerta cuando Brian fue encontrado. Al otro día Norma quería que la internaran en un orfanatorio. Ella dijo: «¿Huirás con nosotros?». Y yo dije: «No. Si consigues que te metan a un orfanatorio y alimentas a los pequeños y los matas, entonces huye otra vez». He leído la declaración de arriba y me han dicho que puedo corregir, alterar o añadir cualquier cosa que desee. Esta declaración es verdad. Yo la he hecho por mi libre voluntad. Mary Flora Bell. Firmada a las 18:55. Ante la declaración de Mary, podemos confirmar algo. La niña tiene una mente bastante aguda, pues las historias de Norma peleando con el niño de color, o cuando declara que Norma ahorca a una perra, fueron invenciones que Mary sacó de último momento para tratar de convencer al detective de que Norma tenía una actitud violenta y así poder comprobar su inocencia. Pero esta vez no escaparía tan fácil, pues el detective decidió arrestarlas a las dos. Cuando se le leyeron los cargos a Mary, contestó de una forma bastante neutral, con un «por mí está bien», sin llorar, sin intimidarse, completamente fría. Mientras la reacción de Norma fue bastante emocional, reclamando por la injusticia. Ambas niñas fueron encarceladas en la estación local de policía, en celdas separadas. La primera noche se la pasaron gritándose insultos entre ellas hasta que la celadora las hizo callar. Cabe mencionar que incluso con un juicio a punto de iniciarse en su contra por sus crímenes, Mary nunca habló mal de sus padres, ni de la maldita actitud de su madre, humillándola públicamente en cada ocasión que tuvo, ni en obligarla a darle sexo oral a los hombres, ni el hecho de que la obligara a haber sido penetrada por un pederasta a cambio de dinero. Tampoco habló nada de su padre, quien era inexistente en su vida. Billy, quien era un ladrón y nunca impidió que violaran a su hija, aún sabiendo que esto realmente sucedía.
nunca mencionó algo acerca de los responsables de su actitud y su conducta, tal vez por todo el condicionamiento psicológico al que era sometida desde el día de su nacimiento, pues veía como normal el hecho de que su madre la tratara peor que un animal, y el que ella deseara con todas sus fuerzas matar a seres más pequeños y débiles que ella. En Newcastle, Assize, Boothall, el 5 de diciembre de 1968, inició el juicio de las niñas Bell, y aunque en un inicio únicamente era por el asesinato de Brian Howe, el representante de la corona inglesa, Rudolph Lyons, agregó que quien le dio muerte a Brian también se la había dado a Martin Brown. La corte estuvo de acuerdo, pues no faltaban pruebas para demostrarlo. Con la conducta de ambas niñas, los perturbadores interrogatorios, el haber torturado a la madre y a la tía de Martin con las preguntas después de su muerte, las notas y mensajes que encontraron en la guardería en la primera intrusión, el haber dicho a la familia de Brian que Norma mató a Martin y días después apareciera el pequeño también asesinado, el dibujo tan detallado de la muerte de Martin y el relato tan macabro que estaba junto a él, eran razones suficientes para poder sostener un juicio por la muerte de Martin Brown. Además, en ambos cuerpos fueron encontrados fibras de lana, tela con la que estaban hechos los vestidos de Mary. Otra cosa fue que le hicieron exámenes caligráficos a Norma, lanzando como resultado el hecho de que por lo menos uno de los mensajes intimidantes de la guardería eran provenientes de su puño y letra. Y la última prueba era que encontraron hebras de tela color rojo en los zapatos de Brian, pertenecientes a una de las blusas de Norma, indicando que estuvo presente en la escena del crimen. El juicio duró 9 días, en los cuales todo mundo quiso enterarse de lo que estaba pasando. Tal fue el caso que la sala de juicio se había abarrotado de curiosos y prensa amarillista. Norma, por su lado, presentaba la conducta normal en una persona que sabe que ha hecho un mal, pues rodeada de los familiares de los niños y exhibida ante un tribunal lleno, se le veía nerviosa y arrepentida, además de asustada, pues no paraba de llorar. En cambio, Mary era totalmente lo contrario, mostrando una conducta insensible, pues sabía que no podía contar con sus padres, en especial con su horrible madre, por lo que solo se tenía a sí misma, así que como era costumbre, no lloraba ni mostraba ninguna emoción, pues el simple hecho de derramar una sola lágrima era debilidad para ella. No faltaron las personas que la nombraban monstruo, y claro que ese adjetivo le quedaba, pero su tormentoso pasado, dirigido por su madre, se había encargado de formarla. Gita Sereni, la mujer que la entrevistó después del juicio, la describe como muy inteligente y atenta a todo lo que se hablaba en el juicio. Pero una vez entrevistándola, Mary mencionó que guardaba todo lo ocurrido como un recuerdo borroso. También menciona que la niña era particularmente hermosa, con un cabello oscuro como el carbón, su piel blanca como el papel, con facciones muy finas y sus ojos de color azul profundo, pero completamente vacíos por dentro. No expresaba ninguna emoción. Parecían los ojos de una persona sin luz en su interior. En la misma entrevista, Gita cuenta que Mary le contó algo que le pareció muy curioso. Una mujer en la sala me sonrió, pero yo no le devolví la sonrisa. No es una cuestión de sonrisas. Al jurado no le hubiera gustado que sonriera, ¿o sí? El encerrarse constantemente detrás de una barrera que guardaba todos sus sentimientos era un arma de dos filos. Pues por un lado no mostraba ninguna emoción, y eso le sirvió un tiempo para los interrogatorios, pero por el otro lado, vivió siempre aislada y rodeada de individuos a los que siempre veía, pero nunca comprendía, pues no tenía idea de la necesidad de conectarse con la gente que la rodeaba, pues si ni siquiera podía ser empática, menos podía relacionarse con los demás, y aunque manipulaba a sus amigos y esto requería una cierta habilidad de empatía, esta habilidad era más bien por su inteligencia que por su habilidad emocional, la cual estaba completamente muerta. Pero todo tiene un origen, y no me voy a cansar de decirlo, pues si Mary tenía todas estas conductas es preciso señalar que fueron aprendidas gradualmente por su madre.
pues Betty buscaba exactamente lo mismo que su hija, ser el centro de atención. Cada que la llamaban a declarar como testigo, su madre hacía un performance propio de un teatro barato. Betty fingía llorar y se lamentaba en voz alta, exagerando su representación de madre arrepentida, fingiendo además que le faltaba el aire y supuestamente se desmayaba, arreglando su peluca rubia que se le movía a media caída. Por otro lado, Billy, su esposo, constantemente se llevaba una de sus manos a la frente en señal de vergüenza. Además volteaba a otro lado o plantaba su vista al suelo, fingiendo desconocer a la mujer. Este intento de llamar la atención por parte de su madre le resultó, pues la prensa amarillista expuso a Billy y Betty como una vergonzosa pareja que crió un monstruo, dejando en segundo plano a Mary y sus asesinatos, cosa que Betty deseaba hacer, pues su hija nunca le importó. Pero si todo eso no bastara, la mujer se entrevistó en repetidas ocasiones con reporteros de periódicos, donde inventaba historias acerca de su hija que no eran ciertas, humillándola a nivel nacional, pues en cada historia que contaba Betty, quedaba como la pobre madre que trató de criar a una malagradecida y malvada hija, vendiendo exclusiva tras otra, lucrando con su hija una vez más. El juicio transcurrió y llegó a un punto muy tenso, pues cuando se llamó a Norma Bell a declarar, su abogado R.P. Smith le pidió que narrara los acontecimientos que presenció en la muerte de Martin. Norma declaró que ese día Mary asomó la cabeza por una cerca entre sus casas y le dijo: «Ha habido un accidente», y la llevó al lugar donde estaba Martin. Después el fiscal le preguntó: «¿Mary alguna vez te enseñó cómo las niñas y los niños pequeños podían ser asesinados? ¿Te enseñó cómo hacer eso?». Norma contestó que sí, causando la indignación de Mary, quien comenzó a ofender a Norma con gritos y todo su enojo. Las ofensas continuaron por unos segundos hasta que el fiscal ordenó que guardaran silencio y que se llevaran a Mary a otro lado mientras Norma declaraba. Gita Sereni, quien estuvo presente en todas las audiencias, describe que las niñas constantemente se culpaban una a la otra. Cuando Mary acusaba a Norma, esta última reaccionaba llorando y negando con la cabeza, diciendo repetidamente que no, mientras que Mary le gritaba furiosa a Norma. Una noche antes de que Mary fuera llamada a declarar ante la corte, le hizo una pregunta a la mujer policía que la custodiaba. El abogado dijo que Norma era más inmadura. ¿Eso significa que si yo soy más inteligente tengo toda la culpa? La mente de Mary era rápida y fría. Siempre estaba atenta a lo que los abogados y el fiscal preguntaban y tenía una respuesta firme y rápida para cada pregunta, incluso en las que la podían inculpar. Y en todas contestó de manera brillante, sin caer en las trampas que le ponían, demostrando que tenía una clara ventaja sobre su amiga, pero a la vez demostraba ser la mente de los crímenes. Aquí les cito un fragmento del juicio con Mary. ¿Por qué solicitó ver a Martin Brown en su ataúd? Norma y yo habíamos hecho una apuesta. Una de nosotras no quería ser gallina o algo así. En el dibujo que hizo en su cuaderno escolar del cuerpo de Martin Brown, muestra un incriminatorio conocimiento de la escena del crimen. Rumores. La gente anda diciendo que había un frasco con tabletas que habían caído junto a él. Lo hice solo para que se viera mejor. ¿Por qué les dijo a los Howe que Norma había matado a Martin Brown? Porque me había peleado con Norma ese día y no pude pensar en nada más para vengarme. ¿De dónde obtuvo la idea de que Norma lo había estrangulado? Puedes ver eso en la televisión, en el programa Apache y todo eso. El juicio prosiguió y parecía no poder llegar a ningún fin, pues las niñas seguían culpándose entre ellas y ya nadie sabía qué era verdad y qué era mentira, pues lo que Norma juraba que era cierto entre sollozos y lágrimas, Mary con una seriedad completamente fría lo trataba de desmentir. Finalmente, los 12 miembros del jurado se retiraron para deliberar. Tardaron un poco más de 4 horas. Al salir dieron su veredicto, el cual no satisfizo ni a la audiencia ni a los parientes de los niños asesinados.
Norma Bell, fue declarada inocente por el cargo de homicidio involuntario de ambos niños. En cambio, le dieron libertad condicional por 3 años, por ser culpable en el allanamiento de propiedad privada y vandalismo de propiedad, es decir, quedó libre. Algo que sí les dio un poco de esperanza en la justicia es que Mary Bell fue declarada culpable por homicidio en segundo grado por responsabilidad disminuida de Martin Brown y Brian Howe. El juez dictó como sentencia detention for life at the Majesty's pleasure, lo cual las leyes de Inglaterra, por tener aún reyes, indican que no es una cadena perpetua, sino que Mary Bell iba a estar encerrada en prisión por tiempo indeterminado hasta que su conducta mejorara. Pero había un problema, pues aunque en efecto tenían a la culpable y la habían sentenciado, no tenían un lugar apropiado donde enviarla. No tenían correccionales para niñas. Representaba un peligro llevarla a una correccional juvenil. En las prisiones de adultos era ilegal que un niño entrara, y en los manicomios no había personal especializado en niños. La corte tardó unos meses para decidir a dónde enviarla. En diciembre de 1968 se le sentenció, y mientras la tuvieron encerrada en la estación de policía local, hasta febrero de 1969, se decidió que fuera enviada a Red Bank Special Unit en St. Helens, una prisión únicamente para varones, en la cual había varios presos un poco más grandes que ella y estaban confinados al área de alta seguridad, por lo que aunque pudiera correr el riesgo de ser violada, no encontraron otro lugar a donde enviarla. El lugar, que bien podría ser considerado un infierno autoritario y de rigor, fue un refugio para Mary, pues pasó de estar con su madre en una vida sin reglas, injusta, inconsistente y sin forma, a vivir con reglas claras, normas justas y sobre todo firme. Esto le sirvió tanto para modificar su carácter como para apaciguar la violencia que reinaba en su vida. Tuvo varias peleas en prisión, pues además de ser la única mujer y sufrir acosos, también la molestaban porque era la más pequeña. Pero Mary siempre se defendió, dando golpes y jalones de cabello a quien sea que intentara burlarse de ella. Las agresiones de Mary en la cárcel no paraban. Si bien no mató a nadie, su conducta cambiaba de manera más radical con cada visita que le hacía su madre. Visitas que Mary anhelaba tener, pues hay que recordar que era apenas una niña de 11 años, y por más mal que su madre le pudo haber dado, la amaba y quería verla. Pero las visitas de Betty siempre eran antipáticas y patéticas, pues siempre estaba jugando el papel de ser la madre que sufría por tener como hija a una célebre asesina. Pues aunque sí era algo cierto, en gran medida eso era debido a los propios méritos de Betty, pues en cada visita le pedía a su hija que le escribiera detalles de sus crímenes y de su vida en prisión, para después venderlos a los periódicos amarillistas y que hicieran historias pintando a Mary como una despiadada niña asesina, mientras que a Betty como la madre sacrificada y buena. Después de cada visita, en la cual Betty hacía sus penosas actuaciones de víctima, Mary quedaba confundida y al no hablar ni expresar lo que sentía, todo lo volcaba a portarse agresiva con los jóvenes reos. Era tan marcada esa conducta a raíz de las visitas de su madre, que un doctor intentó suspender las visitas, pero Mary tenía derecho a que fuera visitada por su madre, y ante la ley no podían prohibirle eso. El proceso de la prisión en la Red Bank Special Unit se enfocaba en que los prisioneros ya no voltearan hacia atrás a ver su pasado traumático, y en lugar de eso, enfocarse en el futuro, cosa que no podía hacer Mary, con las constantes visitas y relatos que escribía obligada por su madre. Llegó a tal punto de tratar de dividirse, que creó la existencia de una hermana gemela que vivía dentro de su cuerpo, llamada Paula, la cual era su versión negativa, que salía cuando estaba molesta o asustada. Claramente buscaba la forma de poder estar bien, pues esta forma de fragmentarse indica que Mary ya no estaba a gusto al ser violenta. Esta convivencia solo con varones comenzó a hacerse cada vez más complicada al pasar de los años, pues el cuerpo de Mary comenzó a madurar
y esto era excusa suficiente para que los reos la intentaran manosear y hasta tratar de violar. Por lo que en 1973, cuando Mary tenía 16 años, fue trasladada a la cárcel de Steele, donde conviviría únicamente con mujeres. Cambio que no fue fácil, pues tenía que aprender que el mundo de los hombres es un tanto distinto al de las mujeres. Al no comprender este nuevo terreno donde viviría y estar completamente acostumbrada a estar con hombres, adoptó ciertas conductas y costumbres de los varones, la manera de caminar, de pararse y de hablar. Pronto, cuando su madre la visitó en esta nueva prisión, con toda la delicadeza que su madre le tenía, le dijo: «Jesús, eres asesina y ahora eres lesbiana, ¿qué sigue?». Pero Mary, en lugar de portarse agresiva como lo hacía antes, tomó estas palabras de su madre como un decreto, pues comenzó a portarse como un hombre. Incluso se maquillaba con una barba de candado. Siempre usaba calcetines dentro de su ropa interior para aparentar tener unos enormes genitales masculinos, y además se trataba de vendar sus senos para aparentar no tenerlos. Esta conducta era para tratar de no ser ella, así pretendiendo ser alguien más. Tal vez pudiera comprender mejor las cosas. A esto hay que agregarle que no tenía una figura paterna presente, y su figura materna estaba distorsionada al grado de causarle aversión. En el año 1977, a sus 20 años, 4 años después de su transferencia a la cárcel de Steele, los guardias reportaron que Mary ya casi no daba problemas. Su conducta era mucho más estable. En otras palabras, se había adaptado. Ante este avance casi milagroso, la transfirieron a una prisión de menos seguridad, donde de nuevo podría convivir con hombres. Una vez ahí, aprovechó para fugarse con un compañero de prisión, pero fueron atrapados de inmediato. En esta fuga, Mary tuvo relaciones sexuales por decisión propia esta vez, pero el idiota con quien se fugó decidió vender la historia de la fuga y la relación sexual que tuvo con la famosa asesina, ganando dinero y además mintiendo sobre el hecho, pues según él, se había fugado porque Mary quería quedar embarazada, testimonio que no era cierto. Una vez que iniciaron los años 80, se citó a Mary para sus audiencias donde evaluaban la posibilidad de darle libertad condicional. Mientras las audiencias se llevaban a cabo, Mary fue hospedada en una residencia, donde tuvo relaciones consensuadas con otro hombre, quien la dejó embarazada. Ella después declararía que no tenía esa intención, pues el hombre solo le dijo que le demostraría que no era lesbiana teniendo relaciones con ella. Estos sucesos se salen un poco del comportamiento de la niña que constantemente fue abusada sexualmente desde los 4 y hasta los 8 años, donde perdió la virginidad. Incluso ella declaró que el sexo lo veía como algo sucio y prohibido. Claramente su intención no era embarazarse, pues abortó al bebé al poco tiempo de saber que estaba embarazada, lo cual le provocó un sentimiento de culpa por primera vez en su vida, pues al igual que los otros niños que mató, el bebé que esperaba también murió, provocándole tristeza y remordimiento. El 14 de mayo de 1980, cuando Mary tenía 23 años, fruto de las audiencias para su libertad condicional, el juez decidió darle su libertad condicional. Pero aunque estuviera libre, su vida solo sería más difícil de lo que ya era, pues el caso había quedado en pausa, y una vez que anunciaron su libertad, el caso se reactivó. Fue acosada por los medios y por la sociedad. Intentó adaptarse obteniendo su primer empleo en una guardería cuidando niños. Pero a los pocos días, los policías que vigilaban su conducta la obligaron a dejar el empleo. Después intentó ser mesera en un restaurante, pero el constante acoso por la sociedad y los medios hicieron que el restaurante perdiera categoría y la despidieron. Así que decidió volver a la casa con su madre. Todo lo que pasó con su madre y los 12 años que estuvo en prisión recibiendo a menudo sesiones de terapia psicológica nos podrían llevar a pensar que Mary podría identificar que el origen de sus problemas era Betty, quien le destruyó su infancia. No se sabe si en efecto ella lo supo, pues todo el análisis de su conducta fue descrito por psicólogos y psiquiatras, pero Mary nunca le guardó rencor a su madre.
Mary logró encontrar el amor. Inició una relación sentimental con un hombre y en 1984 dio a luz a una niña. Sabemos que si las heridas psicológicas no se curan, la historia está destinada a repetirse con las generaciones futuras. Pero en un giro inesperado, Mary fue una excelente madre, involucrándose por completo con su hija, manteniendo un contacto positivo y amoroso con ella. Dados sus antecedentes, la niña estuvo bajo la custodia del Estado hasta 1992, mientras Mary peleaba la custodia de su hija, interesándose al máximo por ella y su familia, hasta lograr quedarse con la custodia total. Ella alegó que estaba reformada, argumentando que el nacimiento de su hija le había dado una perspectiva distinta de la vida y de cómo había estado viviendo, incluso sobre sus crímenes. En sus propias palabras dijo, y cito, «Si pudieran ver en mi interior con rayos X, podrían ver que cualquier cosa averiada en mí ya está arreglada». Ciertamente el caso tiene un velo de misticismo, pues es bien sabido por profesionales de la salud que los psicópatas se niegan a cualquier tratamiento. Además que el ser insensibles y despiadados es algo que no terminan de abandonar. Siendo el caso de Mary Bell algo completamente aislado que no pudo tener más estudios, pues en el año 2003, por los acosos que sufría aún, ganó una demanda donde exigía que tanto ella como su familia permanecieran en total anonimato ante los medios, por lo que después de ese año no se sabe más de Mary Bell. Al día de subir este episodio, puede ser que Mary Bell ya haya fallecido, posiblemente rodeada de sus seres queridos y de su hija, junto con su esposo, dejando un sabor agridulce. Y es aquí donde caemos en repartir las responsabilidades. Si bien Betty no asesinó a esos dos niños, fue la causante de que Mary lo hiciera, pues fue el verdadero monstruo detrás de todo. ¿Hubo justicia para los niños asesinados? Parece que esa pregunta no tiene respuesta clara, pues antes de esa pregunta es preciso preguntar si antes hubo justicia para Mary por el trato que recibía de su madre, por haber sido violada con la supervisión de su madre, ridiculizada y humillada, además de haber sido víctima de intentos de asesinato, siendo una niña que no fue deseada desde su primer día en el mundo. No se justifican en lo absoluto sus asesinatos, pero los casos de los niños son muy delicados, pues Mary no tenía una mente madura para poder hacer conscientes sus traumas, pues siempre fue condicionada a maltratos. Aquí la pregunta que queda al aire es, si esto te pasara a ti, siendo el padre o madre de Martin O'Brien, y conocieras la historia de la asesina de tu hijo, ¿qué pensarías? Déjame tu opinión en la sección de comentarios o en tu plataforma de podcast preferida, o bien en redes sociales o YouTube. Hemos llegado al final de esta historia con Mary Bell. Espero que el episodio les haya gustado. Si fue así, recuerden calificar el programa y el episodio donde me estén escuchando. Esto me ayuda mucho. Compártanlo con quien ustedes quieran y no olviden que en Instagram y en Facebook publico las imágenes de archivo de los casos. Para que su experiencia esté completa, pueden seguir al programa en Facebook, aparece como Rigor Mortis Podcast. En Instagram está como @rigor.mortispodcast. Yo fui Eduardo Miranda y me pueden seguir en Instagram como @real.biged. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. A todo lo largo de este programa, los asesinos que hemos conocido son asesinos seriales. Pero ya viene siendo hora que otro tipo de asesino desfile en este espacio. Una asesina que entrando a su adolescencia cometió un acto completamente horrible. Un acto que le daría una insignia a los Estados Unidos. ¿Quieren saber de esto? No se pueden perder el próximo episodio. Estreno el próximo domingo.